Hola, buenas noches. Con usted el instructor FIDE Gerardo Hernández, comentando partidas de ajedrez de José Raúl Capablanca. Estamos en este mes, en mes de octubre, el ciclo de partidas de José Raúl Capablanca. Veremos a continuación una hermosa partida jugada por Capablanca el 21 de abril de 1914 en el famoso torneo de San Petersburgo, en Rusia. En ese evento, en una primera etapa jugaron 11 jugadores y en la segunda etapa final quedaron 5, donde finalmente el campeón mundial de ese entonces, Manuel Lasker, obtuvo el primer puesto con 13,5 puntos. Capablanca salió segundo con 13. Alekhine tercero con 10. Tarrasch 8,5 y Marshall 8 puntos. ¿Ah? La curiosidad es que en este evento fue clausurado por el zar Nicolás II, el zar de todas las Rusias, y él, en la cena de homenaje, les dio lo que hasta el día de hoy se conoce como el título de grandes maestros de ajedrez. Él proclamó que había que ser un gran maestro de ajedrez para haber jugado como lo habían hecho esos personajes de esa época. Bien, en la partida que veremos a continuación corresponde a una apertura española, defensa Steinitz, donde el conductor de las piezas blancas es Aaron Nimzowitsch, en esa época, a la sazón, ruso, y enfrentando con las piezas negras estaba José Raúl Capablanca. El partido comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, C6, caballo C3, caballo F6, y acá estaríamos en lo que se conoce como apertura de los 4 caballos, pero por transposición de jugada, después de la cuarta jugada de la flanca, alfil B5, entramos en lo que se conoce como apertura española o apertura Ruy López. D6 las negras, D4, alfil D7, alfil por C6, alfil por C6, dama D3, con una posición levemente ventajosa para las blancas. El negro a continuación hace E por D4, siendo que si jugaban dama D7 era muy fuerte la respuesta alfil G5 o caballo D7, alfil E3 con la amenaza D5 y atrapando el alfil que está en C6, y si caballo C5, alfil por, seguido posteriormente de D por C. Bien, E por D4, caballo por D4. El negro en este momento debió haber jugado alfil D7, enroque corto, alfil E7, con una partida ligeramente inferior pero jugable. Pero Capablanca hizo la aguda continuación G6, que permite, ¿no es cierto?, que el blanco hubiese podido sacar una neta superioridad con la siguiente continuación: alfil G5, alfil G7 y enroque largo. ¿Ah? Esta continuación, digamos, era muy fuerte y posteriormente fue jugada por Alekhine contra Brickman en el famoso torneo Kecskemét el año 1927. No se sabe si es cierta si Capablanca intentaba, ¿no es cierto?, después de G6, sacrificar un peón como algunos afirmaron. Hay quienes presumen que G6 era superficial y peligroso. Lo cierto es que la intuición del cubano lo preservaba casi siempre de desastres. Las excepciones, como frente a Spielman en Karl Vapp el año 29 o a Lilienthal en Hastings 1934, son pocas, donde esas veces cometió errores y perdió la partida. Bien, caballo por C6 hacen las blancas. Superior era alfil G5, alfil G7, ¿no es cierto?, y enroque largo, tal como lo he mencionado anteriormente. Caballo por C6, B por C6, dama A6, amenazando capturar un peón. Bueno, las negras disponían acá, para evitar mayores desastres, de haber jugado rey D7 y después enroque corto, ¿no es cierto? Bueno, naturalmente no se toman en cuenta en una partida de maestro ese tipo de jugadas, por lo tanto desechada inmediatamente. La otra posibilidad era jugar C5, pero se hubiese encontrado con dama C6 jaque, caballo D7 y alfil G5 con gran ventaja.
Por lo tanto, Capablanca, en vista de dama A6, juega dama D7, dama B7 amenazando la torre en A8, torre C8, dama por A7 y las blancas obtienen un peón pasado en la columna A, donde aparentemente sería suficiente para ganar la partida. Alfil G7, enroque corto, dama A6. Bien, nosotros mirando esta posición podemos hacer una análisis siguiente. Digamos, hay un parecido notable con el famoso gambito de Volga o gambito de Benko en la apertura del peón dama, en aperturas cerradas donde el negro sacrifica un peón y ocupa las columnas semiabiertas A y B para con las torres atacar de tal manera las fortificaciones blancas del flanco de dama que impiden que las blancas puedan atacar el flanco de rey, como es la apertura en ese esquema estratégico que utilizan las blancas, y son las negras las que al final priman con su desequilibrio, atacando muy fuerte hacia el ala de dama. Y acá por primera vez surge esta posición, así que se podría decir que esto dio inicio al famoso gambito de Benko o apertura Volga, la defensa Volga, que es muy interesante con las piezas negras. Se jugó mucho esa defensa allá por el año 1953 en el famoso torneo de la candidatura. Hay 2 tomos escritos sobre dicho evento, 2 tomos que corresponden a Miguel Naidor y se titulan 15 aspirantes al título mundial, y otra obra muy famosa del gran David Bronte, que comentó justamente Zurich 1953, donde se jugó esa vez el torneo de la candidatura. Pero continuando con la posición, veremos que Silver Tarras sugería que era preferible alfil G5, pero las negras tenían dispuesto caballo G4, dama A6, torre A8, dama D3. Si jugasen dama D2, vendría torre F, E8 con muy buena posición, dama D3, caballo E5, dama E2, dama E6, y con gran juego de las piezas negras. La otra línea era 14 alfil F4, torre B8, torre A B1. En caso de que jugasen B3, vendría caballo G4 con gran ventaja. Torre B4, A3, torre C4, torre F1, torre E8, F3 y caballo por E4 con una gran posición de parte de las negras. Veremos que si el blanco toma F por E4, alfil D4 ganando la dama. Acá estamos viendo los diversos matices, las posibilidades ocultas de la posición de las negras, donde tiene un dominio del centro y un ataque prometedor en el ala dama y también hacia el lado del flanco de rey, sobre todo tomando en cuenta el aislamiento que tiene la dama de las blancas, que ha quedado totalmente solitaria en el ala dama. No nos olvidemos que para poder realizar buenos ataques uno debe tener la armonía y el acompañamiento del resto de las piezas de su ejército. Bien, después de dama A6, las negras jugaron torre F, E8, atacando, ¿no es cierto? Dama D3, dama E6, triplicando el ataque. Y tenemos que si las blancas acá juegan torre E1, se hubiesen encontrado con D5, F3, caballo D7, alfil E3, caballo E5, dama E2, caballo C4, alfil C1, D por E4 con gran ventaja de las negras. Es una línea para que ustedes aprecien las posibilidades ocultas de esta posición. Entonces después de dama D6, F3, caballo D7, alfil D2. Bueno, y acá la sugerencia del doctor Tarras que decía alfil F4, pero venía siempre caballo C5, dama E2, torre B8, torre A B1, F5 con gran juego de las negras, aprovechando la mala posición de las piezas blancas. Entonces tenemos alfil D2, y caballo E5, dama E2, caballo C4. Esta es una casilla muy poderosa para las negras, donde baten toda la posición enemiga de la dama. Torre A B1. Veremos que si juegan B3 se hubiesen encontrado con
alfil D4 jaque, rey H1, caballo por D2, dama por D2, dama F6 y ganando. Y aquí la importancia del dominio del alfil de las casillas negras, dominando a plenitud tanto el centro como el costado flanco de rey y el costado de la dama. Torre a B1, torre A8, A4. Acá la desesperación hace que Ninsois inmediatamente escoja el camino más débil, por así decir. Un poquito más resistente era B3, caballo por D2, dama por D2, torre A3, generando una presión sobre el ala de los peones blancos en el flanco de dama, que a la larga hubiese contribuido a que las negras capturaran el peón que habían entregado en plena apertura. Después de A4 tenemos caballo por D2, dama por D2, y ahora la fuerte jugada dama C4, señoreando en todo el ala de dama. Torre F D1, torre E B8, y acá viene la similitud con el famoso gambito de Volga, o gambito Benko, apertura Benko. Para aquellos que conocen estos esquemas es muy interesante el estudio de esta presente partida para después condimentarlo con las partidas más contemporáneas. Dama E3, tenemos que si jugaba el blanco dama E D3, venía dama C5 jaque, rey H1, torre B4, creando fuertes amenazas en el ala de dama. Dama E3, torre B4, dama G5, ya en la desesperación, Ninsois se va a un contraataque un tanto desesperado. Lo más preciso en este momento para ganar rápidamente era torre A B8, pero Capablanca siguió con alfil D4 jaque, rey H1, torre A B8, torre por D4, sacrificando la calidad definitivamente molesto por ese alfil que no dejó jugar a las piezas blancas, dama por D4, torre por D1, dama C4, H4 creando un contraataque en el flanco de rey, torre por B2, dama D2, dama C5, torre E1. Veremos que si el blanco jugaba torre A1 se hubiese encontrado con torre 8 a B3 y no es posible C por D, C por B debido a torre por dama. Así de simple. Torre E1, dama H5, y si el blanco juega dama F2 se encuentra con la fuerte réplica torre por C2, ¿no es cierto? Y si dama por C2 viene dama por H4 seguido de dama por E8 y queda totalmente perdido en dama por E1, queda totalmente perdido el juego de las blancas, que de hecho ya están perdidas. Pero torre A1 juega, dama por H4, jaque, rey G1, dama H5, A5, torre A8 para vigilar ese peón, A6, dama C5 jaque, rey H1, dama C4 amenazando la captura, A7, dama C5 vigilando el peón, E5, dama por E5, torre A4, interesante forma de trasladar las piezas para un ataque desesperado hacia el flanco de rey de las negras. Dama H5 jaque, rey G1, dama C5, jaque, rey H2 y ahora D5, consolidando todas las amenazas y sobre todo permitiendo también la devolución de la dama hacia el flanco rey en algún momento. Torre H4, torre por A7, ya la partida está decidida. Caballo D1 y abandonó. Al mismo tiempo Aaron Ninsois. ¿Por qué abandonó? Porque también disponía, ¿no es cierto?, de dama H6, pero se hubiese encontrado con dama por C3, ganando inmediatamente, ya que la dama en C3 defiende la casilla H8, impidiendo cualquier mate. Pero ante caballo D1 abandona porque prosigue simplemente dama por C2, y si el blanco insiste en su ataque, vendría simplemente dama por G2 mate. Una hermosa partida de José Raúl Capablanca, donde ya mostraba, ¿no es cierto?, a la sazón 25 años, una calidad ajedrecística extraordinaria. El futuro campeón
mundial de ajedrez. En 1921, Capablanca, en la ciudad de La Habana, en Cuba, se proclamaría campeón mundial de ajedrez al derrotar en ese entonces al campeón Emanuel Lasker, alemán. Bien, muchas gracias, espero que haya sido del agrado de todos ustedes la presente partida, dentro del ciclo de partidas de ajedrez de José Raúl Capablanca.